Un cordial y cariñoso saludo y mi agradecimiento por la atención que usted me presta. En el diálogo con los fieles, uno se va dando cuenta que hay muchas cosas que se ignoran acerca de la vida de los sacerdotes. Y me parece muy importante que usted sepa aquellas cosas que de pronto le inquietan y que hace parte como de la formación cristiana. Entonces voy a iniciar una sección que se llama Pregunte, que si yo sé, le respondo. Y en esta sección, entonces quiero responder aquellas inquietudes que ustedes tienen. Primera inquietud. ¿A qué edad se jubilan los sacerdotes? Nosotros debemos cotizar como cualquier ciudadano colombiano. En Colombia es así, en otros países es diferente. Debemos cotizar como cualquier ciudadano para la pensión y lo hacemos como independientes. Entonces, en Colombia, la mayoría de los sacerdotes estamos cotizando para la pensión con un salario mínimo y esperamos cumplir con los requisitos de ley para la pensión. Entonces, obtenemos una pensión, pero con los sistemas de pensión del Estado o de los sistemas de pensión particulares. Yo personalmente estoy cotizando en un fondo de pensión particular. Lo que sí es claro es que la Iglesia no pensiona a los sacerdotes. La Iglesia no tiene ninguna pensión para los sacerdotes. Pero cuando cumplimos 75 años, debemos retirarnos del ejercicio del ministerio. No en el entendido, gracias hermano, no en el entendido que dejo de ser sacerdote, sino en el ejercicio pastoral del ministerio. Entonces, cuando yo cumpla 75 años, todavía me falta, aunque usted no lo crea, yo ya debo retirarme y ahorita les voy a decir para dónde me voy y empezar a disfrutar de la pensión a la que tendría derecho si he cotizado. En Colombia existe un fondo que se llama Mutuo Auxilio Sacerdotal y en ese fondo pues nosotros también cotizamos y se nos da una cantidad de dinero cuando cumplamos los 75 años. Entonces no hay una pensión, la Iglesia no pensiona a sus sacerdotes, sino que hacemos lo que todo ciudadano colombiano hace y hay un fondo que se llama Mutuo Auxilio Sacerdotal. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿A qué edad se jubilan los sacerdotes? Segunda pregunta. ¿Dónde viven los sacerdotes después de retirados? Así está bien, gracias. Aquí sí hay un vacío muy grande y es el siguiente. Nosotros cuando ya nos retiramos, cuando cumplimos los 75 años o por enfermedad, entonces hay como dos opciones. Una, que la familia nuestra nos acoja y entonces nos vamos a vivir con la familia. Esa es una opción, la mejor opción. Segundo, si no tenemos familia, entonces debemos ir a un asilo. Y hay asilos propios para sacerdotes y hay que pagarlos, como se paga cualquier asilo. Y hay también unos asilos de caridad, donde los sacerdotes van a vivir de caridad, porque así la gente crea que nosotros vivimos llenos de dinero, eso es falso. Nosotros, cuando optamos por el sacerdocio, sabíamos que debíamos vivir según la pobreza evangélica, tener lo estrictamente necesario. Entonces, ¿dónde vivimos después de retirados? O con la familia o en un asilo. La idea es que pues todas las diócesis tuvieran un lugar para que sus sacerdotes vivieran, pero no todas las diócesis tienen esa opción. Tercera pregunta.
¿Es verdad que el sacerdote tiene el poder del exorcismo? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué podemos decir al respecto? Todos los sacerdotes, por el ministerio sacerdotal, actuamos en persona de Cristo. Es decir, nosotros hacemos lo mismo que Cristo hizo. Y Cristo es, digamos, el gran liberador del mal. Entonces, el sacerdote sí puede hacer una liberación, porque cuando el sacerdote actúa, es Cristo mismo quien está actuando. Esa es la tercera pregunta, que responde a esa inquietud. Cuarta pregunta. ¿Un sacerdote sabe cuando alguien tiene algo malo, o sea, satánico? A ver, eso no se responde como por arte de magia, que yo vea a alguien y le diga, uy, usted tiene a Satanás dentro. No, a usted le están haciendo algo. No. Lo primero es que hay que orar. Hay que escuchar para identificar qué es lo que está pasando y hay que orar. Y en la oración, el Señor irá mostrando qué hay y qué hay que hacer. Por eso cuando una persona llega donde uno diciendo que le está pasando algo, primero hay que escucharla y hay que conocer muy bien qué es lo que está pasando realmente. Y una vez se escucha, entonces el Señor a través de su Espíritu Santo va mostrando qué es lo que hay en esa persona. Y según lo que haya, pues la iglesia tiene un ritual oficial que lo envían desde Roma para hacer un exorcismo o una liberación. Esa es la cuarta pregunta. Quinta pregunta. ¿Por qué normalmente los miembros del clero son tan orgullosos y por ende adolecen de caridad, característica de la vida de Jesús y de los santos? Es una pregunta que nos pone a pensar. Primero yo diría que normalmente algunos miembros, no todos los miembros de la iglesia, son tan orgullosos. No podemos desconocer que si hay sacerdotes, los hay, que son muy orgullosos, que de pronto no huelen a oveja, como dice el Papa Francisco, que no se acercan a la gente, que carecen de caridad. ¿Qué decir al respecto? Falta conversión sacerdotal, falta asumir el ministerio como Jesús lo señaló. Y ustedes me han escuchado muchas veces que los sacerdotes y los obispos no somos príncipes, somos servidores. En la última cena, el Señor lavó los pies a sus discípulos y el maestro hizo lo que era propio de esclavos. Entonces no entiende uno por qué ciertos sacerdotes o ciertos obispos parecen príncipes. Cuando usted ve a un sacerdote principesco, un obispo principesco, ese obispo y ese sacerdote se están equivocando. Y usted no le rinda pleitesía, que ellos no son reyes, ellos deben ser servidores. Entonces digamos no a esos obispos y a esos sacerdotes que se creen príncipes. Esa era la pregunta número 2, 4, 5. Pregunta número 6. ¿Cuántos años tarda un candidato estudiando para ser sacerdote? Como mínimo 8 años. 3 de filosofía, 4 de teología y 1 año de ejercicio pastoral. Ojo, pero el que esté 8 años en el seminario no tiene el derecho a recibir el sacerdocio. Es si el obispo, después de esos 8 años, de formación, ve en él la idoneidad para hacerlo sacerdote. Entonces no es como en la universidad, que uno termina unos créditos y entonces la universidad lo tiene que graduar. No, aquí no es así. Simplemente es si el obispo después de estos 8 años ve que el candidato es idóneo, entonces lo llama para hacerlo partícipe del ministerio sacerdotal. Y la última pregunta es para mí, me la hizo alguien. Padre, ¿usted por qué publica todo lo que hace? Me encanta publicar todo lo que hago, porque esa es una forma, no la única, esa es una forma de llevar el evangelio. Entonces, muchos de ustedes se han acercado a la iglesia
porque han visto todo lo que yo hago. A otras personas les molesta y debo respetar eso. Tampoco los obligo a que me vean o a que me sigan. Pero yo sí creo que ustedes deben saber qué es lo que hace el sacerdote. Estas son 7 preguntas de la primera sección. En otra oportunidad, entonces seguramente que voy a contestar otras 7 preguntas. Voy a publicar esto porque sé que va a ser de mucha utilidad. Yo soy el Padre Diego y creo en el amor que ayuda.